Bueno, como habíamos hablado de la atención inicial, bueno, acá tienen un gráfico sobre la atención inicial en el caso del politrauma, ¿sí? Y habla, evaluación inicial, ¿sí? Como dijo acá el compañero Sergio, evaluación inicial. El segundo examen físico, que esa es una evaluación, digamos, en la que nosotros miramos más minuciosamente la presencia de lesiones, ¿sí? Presencia de lesiones. Después, la categorización, o sea, el triage, para ver la gravedad, ¿sí? La gravedad de las diferentes lesiones que pueden llegar a aparecer en el niño, ¿sí? Y acá habla digamos, de la transferencia. ¿En la transferencia de qué? ¿A dónde se le va a brindar la atención a este chico? ¿Sí? Si en el shock room, o si se considera que no es para shock room. Generalmente todos los politraumas, hasta que se verifica lo contrario, con las radiografías, los exámenes de laboratorio y demás, digamos, ninguno se puede desestimar la gravedad, o sea, se puede decir, no, no pasa nada porque está hablando, está sentado, está conectado, porque a veces las evidencias de lesiones aparecen minutos después o tiempo después, ¿sí? Si te dijeron que lo chocó un auto de costado, por más que el chico esté caminando, nosotros no podemos decir, no, no pasa nada, no le ponemos el collar si está caminando, no. Igual debemos proceder a la inmovilización y, digamos, y a brindarle la atención en el lugar adecuado, ¿sí? Bueno, acá dice evaluación repetida, ¿sí? Porque las evaluaciones, nosotros hacemos la inicial, que es la que hacemos con el TEP, con entre 30 y 60 segundos, cuando observamos las probables lesiones, ¿sí? Pero también después está el examen minucioso físico, donde se lo rota, se le mira las lesiones de columna, se extraen también, se piden las placas, ¿sí? Se pide la ecografía, en algunos casos TAC, ¿sí? Si se considera necesario, ¿sí? Y bueno, y después los cuidados definitivos que tienen que ver con el politrauma. Bueno, a cada evaluación se debe seguir una acción. A cada conducta tomada le debe seguir una reevaluación y seguir el protocolo. ¿Qué quiere decir esto que dice en esta Fermina? Es que, por ejemplo, si yo observo una herida cortante, ¿sí? Con sangrado, procedo a ¿qué? A tratar de suprimir el sangrado con compresión, según la zona también, evaluar los riesgos, y también a reponer la pérdida de volemia en caso de que existiera. O sea, ahí ya tenemos una evaluación y tenemos una acción, una conducta tomada ante esa situación. Y después habla de la reevaluación, porque si yo repuse la volemia perdida y también realicé compresión para detener el sangrado, y todos esos procedimientos fueron efectivos, ¿sí? Nosotros seguimos un protocolo de acción que tiene que ver con todos los estudios posteriores para mantener la estabilidad del niño y también para detener cualquier inminente riesgo o lesión que pueda llevar a poner en riesgo la vida de este chico, ¿sí? Bueno, acá tenemos la acción, digamos, el ABCDE, que seguro que más de uno habrán escuchado digamos, de este protocolo de acción en el momento del politrauma y de las urgencias en general que se tratan en la guardia de pediatría. La A tiene que ver con ¿qué? Con la vía aérea, ¿sí? Y el control cervical. Cuando hablamos de vía aérea es en caso de que exista obstrucción, la desobstrucción de la vía aérea, también el aporte de oxígeno de bajo flujo según las necesidades del chico, digamos, eso lo vamos a ver con la primera valoración, ¿sí? Y el control cervical, que era lo que yo les mencionaba, ¿sí? El control cervical, que es, digamos, la protección, digamos, de la colocación de la tabla, el collarín de Filadelfia, ¿sí? Para evitar estas lesiones que pueden llegar a ser paralizantes para los chicos o neurológicas irreversibles digamos, para cualquier tipo de politrauma.
El punto B, digamos, el B de esta regla del ABCDE, ¿sí? Es la respiración, ¿sí? Valorar la respiración del niño, hacerle soporte de oxígeno si es necesario, si es necesario, por ejemplo, la intubación endotraqueal, también proceder a esta maniobra en caso de que sea necesario, no siempre es necesario, ¿sí? Y también, cuando hablamos de respiración, hablamos también de esto que yo les decía, de verificar la simetría del tórax para evaluar la posibilidad de presencia de neumotórax o algún otro tipo de lesión, ¿sí? La C tiene que ver con la circulación, ¿sí? Y con el control de hemorragia, que es algo que mencionamos en el ejemplo, ¿sí? Para esto nosotros, para la C, necesitamos inmediatamente la colocación del acceso venoso, o más de un acceso venoso, de grueso calibre dentro de las posibilidades, ¿sí? Para la reposición de la volemia, de la sangre, o también para la administración de diferentes fármacos para la estabilización del niño, ¿sí? Y la D tiene que ver con el examen neurológico y la preservación, digamos, digamos, para evitar daños neurológicos, y tiene que ver también, está relacionada con, digamos, el cuidado del control cervical y demás, ¿sí? Y la E, ¿sí? Tiene que ver con la exposición, ¿sí? También verificar la presencia de hipotermia, ¿sí? Entonces nosotros no solamente tenemos que brindar la atención lo que vemos, sino también tenemos que tener cuidado con la hipotermia, especialmente los niños, porque hasta determinada edad los chicos tienen problemas de regulación de temperatura, ¿sí? Entonces, y en el caso de una lesión grave, neurológica, o porque se ahogó, o por lo que fuera, la hipotermia no ayuda a la recuperación, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los daños que nosotros secundarios que queremos prevenir? Queremos prevenir la hipoxia, la hipovolemia, la hipotermia, la hipertensión intracraneal, en el caso del TEC, ¿sí? De las lesiones craneales, también las lesiones hidroelectrolíticas, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con lo metabólico. En la A, bueno, para ver punto por punto, que dijimos que tenía que ver con el control de la vía aérea y el control de la columna cervical, nosotros lo primero que hacemos en la atención de un niño politraumatizado es asegurar la vía aérea permeable, ¿sí? Cuando hablamos de vía aérea permeable, lo que verificamos es que, digamos, no haya ningún objeto que obstruya o ninguna lesión que obstruya, digamos, la vía aérea, ¿sí? Porque a veces producto de los politraumas también puede llegar a haber lesiones en las vías aéreas superiores, o el mismo neumotórax, y nosotros inmediatamente, como dijimos, a cada lesión una acción, ¿sí? Y después la reevaluación de la situación para saber cómo seguimos actuando, o si ya tenemos estabilizada esa parte disfuncional en el politrauma, ¿sí? Bueno, acá dice proteger una vía aérea que se encuentra comprometida, ¿sí? Cuando hablamos, les doy un ejemplo de cómo proteger una vía aérea que se encuentra comprometida. En el caso de las lesiones, ¿sí? Que pueden llegar a ocasionar hemorragia gástrica, para evitar la broncoaspiración con su propia sangre, una de las recomendaciones es la colocación de la sonda nasogástrica en los mayores de 30 días, ¿sí? Para, se puede decir, irrigar la sangre, digamos, a la bolsa colectora y no a las vías aéreas, para evitar la broncoaspiración con sangre. Esa sería una forma de proteger la vía aérea. Otra forma sería a través de la aspiración, en caso de, digamos, de presencia de secreciones, sangre o lo que sea, ¿sí? Bueno, y acá dice proveer una vía aérea adecuada si no la hay. Entonces, cuando hablamos de proveer una vía aérea adecuada, si no la hay, esto suena como una cosa, ¿y cómo hacemos nosotros? Bueno, una forma es, en nuestro caso, en el caso de los enfermeros, es asistir en la intubación endotraqueal en caso de que sea necesaria, ¿sí? Si no es posible la intubación endotraqueal, tal vez asistir en la colocación de una traqueotomía, ¿sí? O también el apoyo que tiene que ver con la oxigenación. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿sí?
de la atención inicial, ¿sí?, de la vía aérea, nosotros lo que verificamos que esto es algo que nosotros vimos en el TEP, ¿sí?, para evaluar la urgencia y la atención. Si el chico grita, llora o habla, también eso nos permite saber si el chico está respirando. Eso nos da indicios, más allá de lo que suelen decir los papás, que te dicen, no, se está ahogando, y por ahí el chico está respirando, está rosado, está gritando, está llorando, entonces está respirando, ¿sí? Porque si un chico grita, respira. Ahora, si un chico no emite ningún sonido, o llora entrecortado, o habla entrecortado, ahí nos está hablando de una probabilidad de lesión respiratoria o de un problema respiratorio. Esto recuérdenlo que lo vimos con el TEP, ¿sí? Bueno, acá tenemos, digamos, la asistencia de oxígeno, en este caso con una máscara de Venturi, de reservorio, que esto, bueno, se evalúa según la necesidad. Y para la inmovilización cervical tenemos el collar de Filadelfia, ¿sí? Y la tabla. Bueno, acá habla de algunos signos de obstrucción de la vía aérea. Uno es la afonía, otra es la difonía, otra es la presencia de cianosis, ¿sí? O la depresión de conciencia, que esto tiene que ver con la hipoxia. Bueno, evaluación de la vía aérea. Bueno, como dijimos, controlando la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Verificar que esté despejada, o sea que no haya ningún cuerpo extraño que la esté obstruyendo, o alguna lesión. A veces son lesiones las que obstruyen las vías aéreas. Bueno, si es posible mantener la vía aérea, ¿sí?, eso es algo que tenemos que evaluar, si lo puede hacer por sus propios medios, o si se necesita algún tipo de maniobra para hacer de soporte. La forma de hacerlo de soporte, digamos, en el caso, digamos, de todo lo que tiene que ver con la respiración, tenemos, como ya dijimos, la opción de la máscara con reservorio, la cánula nasal, la máscara de Venturi, y en los casos más graves, la intubación endotraqueal, ¿sí? O también la colocación de CPAP o de otro mecanismo de intubación nasal, ¿sí? Bueno, si la vía, como dijimos, si la vía aérea no es sostenible de forma natural, bueno, está, ya como ya les dije, la ventilación mecánica, o el tubo endotraqueal, ¿sí? O también la traqueotomía. Bueno, este gráfico es importante porque acá habla de maniobras de desobstrucción. Observen el cuerpo de este bebé, ¿no? Algo que nosotros recomendamos también siempre cuando hacemos puericultura, en neonatología, es cuidar la posición del bebé, ¿no?, en el momento de dormir. O sea, si ustedes observan la primera imagen, digamos, por esta posición del bebé, el mismo con esto obstruye sus vías respiratorias. La recomendación a la hora de la intubación endotraqueal es la de la segunda imagen, o sea, con un apoyo en la espalda o en la nuca para hiperextender la vía aérea, y ampliar la luz de entrada de aire y oxígeno, ¿sí? Y es una de las recomendaciones. En el caso del politrauma, nosotros al niño lo tenemos que acomodar en esta posición que favorezca a cualquier maniobra ventilatoria, y digamos, y también que pueda respirar por sus medios. ¿Se entiende? Bueno, en todo paciente politraumatizado, como ya lo expliqué con anterioridad, hasta que no se verifica la ausencia de lesiones cervicales, no se retira el collar de Filadelfia. A veces ocurre que los mismos médicos te dicen, no, pero está bien, no es que está sentado, no. Hasta que no le haga la plaquita y se descarte la presencia de lesiones cervicales mínimas, el collar de Filadelfia no se retira, ¿sí? No se retira. Lo mismo la tabla. Bueno, acá dice que para recordar que el paciente tiene
8 movimientos diferentes de columnas, o sea, estamos hablando de una columna saludable sin lesión, ¿sí? Con el collar, con el collar cervical, evita lesiones justamente porque limita esos 8 movimientos a 2, que es la flexo y la extensión, nada más, ¿sí? Y esto evita lesiones en la cervical. Bueno, esto de las maniobras ya lo vimos, que son maniobras de ventilación más invasivas y en caso de riesgo mayor, que es la intubación endotraqueal, la traqueotomía de urgencia, ¿sí? Obviamente estos procedimientos son incumbencias del médico de urgencia. Nosotros podemos ayudar en la intubación endotraqueal asistiendo, ¿sí? En el caso de que no, bueno, de que sepamos, conozcamos la maniobra y no haya un médico que la pueda realizar de forma efectiva, así nosotros podemos interferir, aunque no está dentro de nuestra incumbencia profesional, pero todo lo que tenga que ver con la realización de traqueotomía no está dentro de nuestra incumbencia, y si lo hacemos podemos perder la matrícula. Pero sí podemos asistirlo, ¿no? Si no sabe los números de los ¿Y en tubos, qué casos se pondría una traqueotomía? Por ejemplo, ¿en qué casos? O sea, Sí, por uno puede ejemplo, es estar una más buena alerta. pregunta esa, porque en qué caso, ¿no? Por ejemplo, a veces hay lesiones tan grandes que deforman totalmente todo lo que tiene que ver con la vía aérea superior y obstruyen. Por ejemplo, podemos, por decir un ejemplo fatal, ¿no? Supongamos que hay por accidente se dispara un arma, ¿sí? Y le da en la cara. ¿Vieron esas escopetas que te perforan, no? Y la persona sobrevive, pero digamos hay una lesión muy importante en la vía aérea superior, que impide, por ejemplo, la intubación endotraqueal porque la boca está totalmente deshecha, ¿sí? Entonces, en este caso, si digamos hay probabilidades de vida, ¿sí? Y digamos se considera que es necesario, digamos, asistir a la respiración de este paciente, digamos, para que siga respirando, se puede llegar a hacer una traqueotomía, ¿sí? Para que el paciente respire por esa vía, ya que tiene totalmente destruida la vía aérea superior, o sea, la faringe, la laringe, ¿sí? ¿Se entiende? O también, en el caso que no es muy frecuente, en el caso de que el paciente se trague la lengua y sea difícil de desobstruir, ¿sí? En ese también una opción sería la traqueotomía. O la presencia de un cuerpo extraño que es imposible de sacar y que, digamos, que se puede, digamos, abrir una vía aérea a través de la traqueotomía, ¿sí? Por ejemplo, yo les hablé de casos así muy exagerados, no es frecuente, pero puede llegar a suceder. Si en un accidente automovilístico con aplastamiento, si hay lesiones de cabeza, así que, y especialmente la vía aérea superior, son opciones. Igual que en el caso de neonatología, a veces cuando hay malformaciones congénitas, que por ejemplo, sabemos que existe el paladar hendido, ¿sí? El labio leporino, y hay malformaciones congénitas que son casi, se les podría decir, incompatibles con la intubación endotraqueal, y bueno, en esos casos se utilizan estas opciones, ¿sí? Porque cuando el bebé está en el útero materno, como la madre respira por él, ¿sí? A través de la circulación, cuando este bebé sale, por ahí tiene dificultades que se manifiestan por estas malformaciones. Y en ese caso tal vez sea una opción también la traqueotomía. ¿Se entiende? Bueno. Atención inicial. Y ahora de esto, ya después en unos minutitos más, que ya se acaba, vamos a quedar, no sé si vamos a terminar hoy con politrauma, creo que sí. Y en la clase que viene, como ya les dije, vamos a hablar de los diferentes tipos de shock, o sea que nos quedan 2 clases más, y vamos a terminar con los diferentes tipos de shock, porque está todo relacionado, ¿sí? En las clases anteriores nosotros vimos el manejo del paro cardiorrespiratorio. O sea, sí, por eso se los di antes, porque, digamos,
ese protocolo de acción del paro cardiorrespiratorio se puede implementar, por ejemplo, en el caso del politrauma, en el caso del shock, de los diferentes tipos de shock, ¿sí? Son actuaciones que nosotros vamos a ir relacionando y utilizando en combinación. Bueno, en la atención inicial, ¿sí? Lo que nosotros vamos, que digamos, que tiene que ver con la respiración, ¿sí? Cuando hacemos la evaluación de Glasgow y es menor a 9, tal vez necesite asistencia respiratoria o algún tipo de soporte de oxígeno, ¿sí? Eso se va evaluando, ¿sí? En el caso de las lesiones de médula, ¿sí? Puede llegar a ocasionar también diferentes tipos de lesiones que pueden ocasionar el paro cardiorrespiratorio, o también lesiones en el tórax, o diferentes tipos de lesiones, o también en el caso de un incendio por inhalación, por intoxicación de monóxido. Todo puede pasar en el politrauma y nosotros tenemos que estar atentos a cómo hacemos para resolver estas diferentes circunstancias. Acá dice, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en lo que tiene que ver con la atención inicial y la buena ventilación? Es primero la frecuencia respiratoria. Para eso nosotros tenemos que conocer los parámetros vitales según la edad, ¿sí? De parámetros respiratorios. Lo ideal sería que en el shock room o en el lugar de atención donde nosotros tenemos las cosas de enfermería, haya una tabla con los parámetros vitales según la edad, para evitar confusión, ¿sí? Porque dentro de los controles y la evaluación, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el monitoreo, muchas veces sucede que le conozcan brazaletes para tomar la tensión arterial que son mucho más grandes de lo adecuado para la talla del niño. Si yo utilizo un brazalete para tomar la tensión arterial de un adulto en un chico de 4 años, los parámetros no van a ser valederos porque no es el brazalete indicado para la edad y la talla de ese chico. O sea que me va a dar parámetros que no son reales. Entonces lo ideal sería también que yo tenga todos los elementos necesarios, de las medidas necesarias para obtener los parámetros vitales, ¿sí? Según la edad. Entonces, esto, bueno, es una observación que hago porque a veces veo que le ponen unos brazaletes de adulto a un chiquito de 4 años y te dice, no, está bien la presión. No, no está bien, ¿sí? Porque tiene que ser según el tamaño de ese chico para que sea un valor real, ¿sí? Bueno, después, se valora el esfuerzo respiratorio, ¿sí? La presencia de lesión nasal, todo lo que nosotros ya conocemos de la valoración respiratoria, ¿sí? También la simetría del tórax, que ya lo mencioné, se realiza la ocultación y la percusión para ver ruidos respiratorios o ruidos anormales. También se observa la simetría abdominal dentro de la evaluación del tórax, ¿sí? Porque si hay hemorragia interna, hemorragia intestinal, también ocurre que, digamos, presiona el diafragma y ocasiona dificultad respiratoria en los chicos, ¿sí? Y a veces no necesariamente están relacionadas con lesiones pulmonares, sino con otro tipo de lesión. Bueno, observamos el color del niño, o sea, la presencia de cianosis, la concentración de oxígeno en sangre a través de la saturametría, y los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos nosotros los podemos valorar a través de la ocultación, porque diferentes ruidos cardíacos también nos hablan de complicaciones cardiológicas que están relacionadas con el shock cardiogénico, ¿sí? Que pueden ser provocados por alguna lesión ocasionada por un accidente automovilístico o por cualquier situación, ¿sí? Por el politrauma. Vieron que son muchas cosas para mirar en el politrauma, y por ahí uno no tiene presente esto en el momento de recibir un chico que recibió muchas lesiones. Bueno, lesiones de riesgo inminente de muerte, la obstrucción completa de la vía aérea, ¿sí? Otra es el neumotórax, ¿sí? Hipertensivo. Acá, cuando hablo de neumotórax hipertensivo, estamos hablando de hipertensión pulmonar, ¿sí? O sea, de la elevación de la presión arterial, de la presión de la arteria pulmonar, sí que puede sobrellevar también a la muerte si no se le brinda atención inmediata digamos, a ese niño. El hemotórax masivo, ¿sí? Que tiene que ver con los derrames internos, el neumotórax abierto, ¿sí?
el taponamiento cardíaco, el tórax inestable por diferentes lesiones, o la contusión pulmonar grave, ¿sí? En la contusión pulmonar grave puede llegar a suceder que el pulmón se colapse, se pegue y que no se pueda volver a expandir. Algo similar a la atelectasia, ¿sí? Pero que, digamos, si ese pulmón no vuelve a insuflarse, bueno, obviamente se puede complicar, ¿sí? Bueno, acá tenemos ¿Cómo una... entra? Una consulta. Ahí está, estamos Sí, viendo los diferentes. Pero ¿cómo sí. me doy cuenta, cómo es la manifestación clínica del paciente cuando... ¿Tiene que, en el caso de neumotórax? Claro, ahora seguramente lo vas a mostrar, así que ahora Sí, lo voy a... esto se puede, este es un neumotórax hipertensivo, ¿sí? Pero es en el caso de la hipertensión pulmonar, que no es la misma que el neumotórax por lesión, sí que ahora vamos a ver otra placa. Pero nosotros a la valoración, o sea, a la observación a simple vista, lo que tenemos que observar en el momento que hacemos la valoración cefalocaudal en el chico es, digamos, los movimientos respiratorios. Si de un lado, volver a prender la cámara, ¿no? Si de un lado vemos, por ejemplo, supongamos que estos son digamos, este es el tórax y acá está el pulmón, ¿sí? En una respiración simétrica, el tórax se va a elevar de ambos lados de forma, digamos, simétrica, ¿sí? Y sincronizada. En el caso del neumotórax, nosotros como primera valoración, lo que podemos observar es que de un lado expande, ¿sí? Si es de un solo lado la lesión, ¿sí? Y del otro no hay movimientos. Eso nos está hablando de una lesión y un probable neumotórax, ¿sí? Aparte, lo que ocurre con el neumotórax es que hay dolor intenso, tanto dolor que no le permite hablar al paciente, que si nosotros, por eso yo les hablaba del tratamiento del dolor, porque después, cuando nosotros le suministramos morfina al paciente, empieza a hablar con neumotórax, cuando antes no podía. ¿Y eso es por qué? Porque les quita el dolor, ¿sí? Porque el dolor de neumotórax es impresionante, es lo más doloroso que hay. Bueno, después están los procedimientos que se realizan para asistir al neumotórax, que son, digamos, los drenajes, ¿no? Según el tipo de lesión y la localización. Bueno, acá tenemos un hemotórax. Cuando hablamos de hemotórax, hablamos de que se llenó de sangre el pulmón, ¿sí? Entonces, digamos, toda esa parte de la cavidad pulmonar está anulada porque, digamos, hay presencia de líquido. Bueno, y esto es la asistencia para el taponamiento cardíaco, ¿sí? Que, bueno, si nosotros tenemos un especialista, digamos, en este tipo de tratamientos, algunos lo hacen con, digamos, inyectando directamente en el corazón. Eso yo lo vi solamente una vez en mis 19 años de enfermera, en neonatología, que una médica hizo una punción en el corazón porque había un bebé que tenía una hipervolemia, o sea, demasiado líquido, y bueno, pero la tipa era una capa, super capa, lo vi solamente una vez en 19 años. Bueno, acá tenemos el tórax inestable y que tiene que ver con lesiones en la costilla, porque ustedes pueden observar que acá hay múltiples fracturas de costilla, y decimos que es un tórax inestable, que por eso es importante la inmovilización, porque si nosotros hacemos malas maniobras con este paciente, nosotros mismos le podemos ocasionar el neumotórax y las lesiones pulmonares, o sea, que se pinche, que se lesione. RCP no hicieron con ese paciente, me imagino. Pero si, mira que si llega a entrar en paro, por más que tenga las costillas rotas, hay que darle, no hay otra. El tema es que nosotros no rompamos las costillas, ¿no? Bueno, acá tenemos una contusión pulmonar grave, ¿sí? Y si ustedes observan en el costado de la placa con flechitas, acá se puede observar la lesión. Bueno, hasta acá voy a llegar porque ya se está por acabar, ¿sí? Y después vamos a continuar con el C, que ya tiene que ver con los diferentes tipos de shock, ¿sí?
No sé si tienen alguna pregunta. Si quieren hacer algún aporte. ¿Eh? Y es importante también la ocultación, habías hablado algo de la ocultación, pero en estos pacientes que tienen neumotórax o hemotórax es importante la ocultación, aparte de verlo, Sí, creo, la sí, sí. simetría, lo que habías dicho, Sí, ¿verdad? la ocultación, sí. La Es una, ocultación, sí. es Muy algo que importante. yo puedo medir, y bueno, y también en ese caso habría hemorragia, que Si habíamos hablado de escuchamos hemorragia. crepitancias también, porque digamos cuando hay, digamos, hay crepitancias, también nos dan indicios, ¿no? Nos dan indicios de, digamos, de que algo no está bien con la ventilación, ¿sí? Y también, vean, los sonidos cardíacos, un montón de cosas se pueden evaluar que nosotros, inclusive, pero lo más rápido de observar es la simetría torácica, que si uno presta atención la puede observar, ¿sí? La puede observar. Pero como ya dijimos, como inicio del tratamiento, hablamos siempre de la colocación del acceso y del tratamiento del dolor. Y repito esto mucho porque sucede que, bueno, por suerte las cosas están cambiando, pero muchas veces cuando el paciente refiere dolor, ¿sí? Y no puede expresar sus otras dolencias porque tiene tanto dolor que no puede ni hablar, a veces se sobreestima eso, no se le da el tratamiento para el dolor y las cosas se complican, ¿sí? Se complican más. O sea, es importante el tratamiento para el dolor, importante. En el caso de las quemaduras y en el caso de los politraumas, ¿sí? Yo nunca me voy a olvidar que me pasó en un lugar, que no voy a mencionar, que me acuerdo que había llegado una chiquita que, digamos, casi perdió el brazo, ¿sí? Y le pregunto a la doctora, bueno, le pasó una analgesia, porque tenía casi el brazo amputado, y lo primero que me dijo para administrarle fue la ranitidina. Entonces yo me quedé como, ¿cómo ranitidina? No, pará, tiene los huesitos para afuera, hay que darle tratamiento para el dolor, porque la chica estaba como desencajada, o sea, no, casi descompensada, digamos, además de que seguramente habría perdido mucha sangre. O sea, es importante el tratamiento para el dolor. ¿Sí? ¿Y Porque qué se usa como primero? ¿Morfina habías dicho? Después que sí, se usa. morfina, pero con mucho cuidado, porque también hay que tener en cuenta que los opioides producen depresión respiratoria. O sea, en la próxima vamos a hablar de la dilución y la administración de morfina según el peso y el ritmo, ¿sí? Porque si nosotros lo administramos de forma veloz, podemos producir nosotros, digamos, la depresión respiratoria. Pero también, o sea, si se hace de forma precavida, en el tiempo adecuado y la dilución adecuada, nos ayuda a seguir brindando diferentes tipos de atención. Porque los chicos no es lo mismo que en el adulto te colabora, ¿sí? Y más si sabe que está en riesgo y lo están ayudando. En el chico de 2 años, de 3 años, que sufre un politrauma, no entiende que lo están ayudando. Lo único que entiende es que además de que todo lo que le pasó, lo siguen invadiendo. Entonces, por eso es importante el tratamiento digamos, del dolor para lograr estabilizarlo, ¿sí? Y también lograr de alguna forma la colaboración. O sea que Sí. morfina en primera instancia y otras drogas así que se Morfina, usen. meperidina, nubaína, pero lo más utilizado en pediatría es la nubaína y la morfina, ¿sí? Nubaína, Todo siempre con doble dilución, que eso lo vamos a hablar en la próxima clase, el tratamiento para el dolor. Celia, justo ahí en este punto, en C, descartar hemorragias internas, me parece que también lo he escuchado, ¿no? En la evaluación inicial, viste cuando ingresan pacientes con TEC que tienen el ojo de mapache y Sí, también detrás de con las las orejas. lesiones, sí, Claro, sí, sí, lesiones sí. Y bueno, cervicales, estas son presencias, sí, de fracturas de cráneo que a veces no se evidencian en en la las base. placas, sí, en las Sí, placas de tórax o en las TAC, sí. no se evidencia en el momento, Ujú. sino que después, posterior a 2 horas, por eso es lo importante, lo que vos decías, ¿no? De controlar, de monitorear, de ir controlando y valorando, ¿no? La escala de Glasgow,
Sí, porque después, el posterior, ¿no? Es importante, porque después se puede manifestar la gravedad, ¿no? sí, 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 sí. Y digamos, y esto, digamos, de las lesiones del ojo de mapache que vos decís, que tienen que ver con las lesiones de la base, digamos, de la base cervical, o sea, por donde está el atlas, ¿sí? También a veces son causadas por el síndrome del sacudido, ¿no? Del bebé sacudido, del niño sacudido, que digamos que está Exacto, sí. relacionado con la la violencia infantil, ¿no? Que a veces ocurre que algunos ejercen violencia sobre un niño, lo sacuden así y ocurre ese tipo de lesión en la base, ¿sí? Y bueno, la presencia de los ojos de mapache, obviamente ese chico es para terapia, es para evaluación, es para shock room, ¿sí? Si nosotros la observamos y la valoramos. Porque posterior a esa lesión puede sobrevenir la muerte o los daños neurológicos irreversibles. Bueno, Claro. bueno, dejamos hasta acá por hoy, ¿sí? Nos vemos en la clase que viene, vamos a continuar con los shock y después, como ya les dije, vamos a hacer la evaluación interactiva digamos, con el Google Form, ¿sí? Para que todos puedan participar. Y, Licenciada, ¿no? Una consulta. sí, Sí, queda un minuto. disculpe. Sí, en un traumatismo, ya sea de cráneo o facial, ¿puede ir sonda? ¿Cómo? ¿Sonda? Sí. Sí, si es necesario, sí. Ah, ok. Sí, y si es posible, colocarlo, ¿no? Ah, bien, bien. Si es posible. A veces no se puede, a veces sí. Ujú. Hay que medir, esto es como que no es 2 más 2, 4, sino que a veces lo que nosotros tenemos los enfermeros es una gran capacidad de adaptación a hacer maniobras en situaciones inesperadas, ¿sí? Y que no siempre las situaciones se repiten, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad resolutiva de utilizando todos los elementos que tenemos para asistir al paciente. Muchas veces habremos hecho conexiones medio raras para hacer drenajes, para asistir a un paciente, por ejemplo, en una hemorragia digestiva, ¿sí? O no lo hicimos, ¿cuántas veces? Cortamos base, añadimos esto y pusimos cinta y conectamos el oxígeno haciendo añadiduras extrañas o haciendo drenajes pleurales haciendo añadiduras extrañas. ¿O no? Lo hicimos en la guardia